Bienvenida, amada familia, bienvenidos a todos los que se conectan a este estudio maravilloso del conocimiento de la palabra del Eterno. Es un gusto tenerlos con nosotros y bueno, para nosotros es un gusto compartir la palabra del Eterno porque Él lo ha determinado así. No se presentan y no se abren estos espacios si no es su voluntad. De hecho, todo es la voluntad del Eterno, uno lo va identificando. Nosotros ahora como Efraín, ¿verdad? Habiéndonos reconocido como Israel, caminamos en un entendimiento superior. Y digo que en un entendimiento superior, no porque nos creamos o seamos más que otros, sino porque el Eterno va nutriendo por la cercanía con Él, y lo vamos a ver más adelante, cómo esa cercanía eh, da justamente o permite entender y permite estar cerca de su voluntad. Mismo estando en nuestros caminos y en la Torah, pero vamos a seguir haciendo conforme nos parece en muchas oportunidades, en muchas de nuestras circunstancias. Sin embargo, esa cercanía con el Eterno nos va a, a, a guiar, ¿verdad? Antes de la experiencia o después de la experiencia en el camino recto, el camino justo y verdadero. Impresionante porque hemos hablado de esto en los últimos días. Interesante porque existe un propósito en la identificación de lo que habla este Tehilim, este salmo en nuestras vidas y porque está ligado el propósito al entendimiento del corazón del Padre. Esto es muy importante. Está ligado este entendimiento con el entendimiento con el corazón del Padre. Tremendo apuntarle, y quiero que lo piense, amado hermano, allí, tremendo apuntarle al conocimiento del corazón del Padre, ¿no le parece? Tremendo, tremendo, porque es la cercanía, no es el conocimiento, apoya, lo apoya, por supuesto que lo apoya, pero es la cercanía lo que apunta al conocimiento del corazón del Padre, del Todopoderoso, del Magnífico. Es interesante por poder comprender caminos eternos. Y esto nos ayuda muchísimo en el entendimiento. Pero antes de empezar, por supuesto, como lo hemos aprendido, como es una bella costumbre, bendecir al Eterno, bendecir al Eterno. Esto no es una oración más, esto no es una palabra que se diga de más, no, en absoluto, esto complementa y nos ayuda a nosotros en el entendimiento, en la cercanía que tenemos con el Eterno. Acompáñenme a hacer la bendición por la lectura de la Torah. No, lo vemos siempre en estos estudios del Corbanot porque nosotros entendimos que hay un mandamiento y es bendecir al Eterno porque nos ha regalado, nos ha dado, nos ha escogido como guardadores de su Torah. Entonces, por eso hacemos esta bendición. No es una oración. Hay una diferencia, brajá, que es bendición, y tefilá, en hebreo, por supuesto, que es oración. En este instante vamos a proceder a hacer una bendición, una brajá, para darle al Eterno la honra y bendecirlo porque nos ha dado un mandamiento y tenemos como devolverle en bendición porque nos ha guardado, porque nos ha protegido, porque nos ha escogido. Bendito sea su nombre. En el nombre de Yeshua Mashiach, bendición por la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et toratu. Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. ¿Y qué dijimos? Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno dador, donador, quien da la Torah. Amén y amén. No la puse en hebreo, pues porque para ser más práctico puse la transliteración, que es la pronunciación en hebreo. Y pues es la bendición en hebreo, Baruch Hashem, tenemos la oportunidad de pronunciarla en el lenguaje Kadosh, el lenguaje santo, bendito sea su nombre. Bien, empecemos con lo poderoso de esta porción y hermano amado, lo invito allí a que
Si tiene su espada, si tiene la palabra, cualquiera que tenga sirve, cualquiera que tenga, hasta si la tiene su celular también sirve. Es santo pronunciarla, es santo recitarla. Yo la puse allí para que la pudiéramos leer todos, pero si usted la tiene ahí, la quiere seguir, Baruch Hashem, bendito sea el Rey Eterno, la versión que tenga. Yo tengo esta, que es una versión también cercana a la traducción, ¿verdad? De lo que está en el hebreo, que tiene muchísimos caminos y es maravillosa, pero el propósito o la intención con esto es que su merced la lea, que tenga la disponibilidad, la disposición para entenderla bueno, para entenderla desde lo que se lee, pero para disponer en su corazón, leerla y comprenderla, pronunciarla y acercarse al Eterno con esta lectura maravillosa. Entonces empecemos con lo poderoso de esta porción del Salmo 89. Está allí en la parte de abajo, en la parte baja, perdón, de Tehilim 89, versículos del 19 al 29. Esa es la porción de hoy. Dice, un día hablaste en visión a tus fieles y dijiste, he encargado el socorro a un héroe, he ensalzado a un escogido de entre el pueblo, he hallado a David, mi servidor, lo he ungido con mi aceite sagrado, tremendo, Baruch Hashem, porque es que hace el discernimiento y lo enfoca. Mírenme esto, lo enfoca directamente con el Melech David. Versículo 21, mi mano estará siempre con él. ¡Wow! Tremendo, mi brazo lo fortalecerá, ningún enemigo lo vencerá, ningún perverso lo afligirá. Yo quebrantaré a sus adversarios delante de él y golpearé a los que lo odian. Mi fidelidad y mi amor estarán con él y por mi nombre se aumentará su poder. Versículo 25, míralo. Pondré también su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Tremendo, porque si vemos mar, entendemos, y si vemos ríos, entendemos aguas, y entendemos naciones, y entendemos los dispersos, los que estaban en toda la tierra, pero porque tendría una señal profética para su pueblo. El versículo 26, y ya vamos a entrar al entendimiento o al estudio, a lo que comprendimos, lo que el rey quiere que entendamos el día de hoy. Versículo 26, él me dirá, tú eres mi padre, mi Elohim y mi roca salvadora, la roca de mi salvación, Yeshua Mashiach. ¿A quién más se dirigía? Yo lo nombraré primogénito, el mayor de los reyes de la tierra, eternamente le prodigaré mi amor, mi alianza con él será duradera, estableceré su linaje para siempre y su trono mientras dure el cielo. Tremendo, porque dice hasta que pasen el cielo y la tierra, ya en el Apocalipsis, pero muy interesante porque él dice, lo mantendré su trono mientras dure el cielo. Y es que él no cambia, esta es su promesa, él no cambia, el eterno no cambia. Demidbar 23, números 23, dice la escritura, el eterno Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Tremendo, su promesa. Él dijo y no hará, habló y no cumplirá, pero su promesa, esa es la que no cambia. Se refiere ahí a la promesa, lo que ha dictado con sus labios. Recordemos ese pasaje que está Abraham intercediendo, no lo tenía preparado, simplemente lo recuerdo aquí para que si usted también lo recuerda, veamos por qué su promesa es la que no cambia, sin embargo su juicio cambia. Dictó sobre, eh, dictó sobre Babel, acabar esa tierra. Y se lo dijo a Abraham, se lo comunicó, no le comunicaré mis planes a Abraham, dijo allá la escritura, y estoy parafraseando, pero cuando le comentó su plan y lo iba a dictar, Abraham intercedió por ese pueblo, pero si hayas 50, pero si hayas 40, y empezó a bajar y empezó a interceder por el pueblo. Es decir, ¿qué significa esto? El Eterno había dictado juicio.
El Eterno había dictado juicio, pero Abraham intercedió y él empezó a decir, listo, perfecto, si hayas 50, lo voy a quitar. Ya había cambiado su juicio, ya lo había cambiado. Él había determinado exterminar a ese pueblo. Sin embargo, había uno y su familia. Era Lot, era Lot que se encontraba allí. Bendito sea, bendito sea el nombre del rey que nos muestra cómo su promesa no cambia, pero su juicio sí lo hace. Y lo digo porque muchas veces este entendimiento de que el Eterno no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, este entendimiento se mal comprende, se malentiende. Y como no cambia, entonces sus juicios, que además son completamente justos, son para siempre. Y no, porque sí, sus juicios como ningunos son perfectos, son eternos, maravillosos, poderosos. Y especialmente, y digo yo, especialmente perfectos, pero eso no es para desánimo, sino al contrario, para fortalecer la esperanza, para el conocimiento del maravilloso corazón del Eterno. De nuevo, dice allí, he hallado a David mi servidor, el versículo 20 dice, he hallado a David mi servidor, lo he ungido con mi aceite sagrado. Mi fidelidad, versículo 24, mi fidelidad y mi amor estarán con él. Y mira esto, hombre, ¿cierto? Hombre, David, el rey David, hombre, pero observe, el versículo que sigue o el pasaje que sigue, la porción a la que me llevaba a entender el Eterno, es esto de David, estaba en Primera de Samuel 13. Leo para el contexto, pero para que vayamos creciendo en el entendimiento de las características del corazón del Eterno. Desde el versículo 11, Primera de Samuel 13, versículo 11. Y Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, Saúl le respondió, ciertamente vi que el pueblo desertaba y que tú no llegabas en los días fijados y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Y me dije, está hablando Shaul de ese pasaje que me encanta tanto, que está en Primera de Samuel 15, que dice, obediencia quiero y no sacrificios. Aquí el profeta, sí, el profeta Samuel le estaba haciendo el recuento porque iba a descubrir la desobediencia de Samuel. Y entonces iba a descubrir el plan de lo que tenía dictado el Eterno. Dice el versículo dije, y me dije, habla Saúl, el rey Saúl, los filisteos descenderán ahora contra mí en Gilgal y yo no he apaciguado a Yahvé, así que me esforzaré, me esforcé, perdón, y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl, Shmuel dijo a Shaul, al rey Shaul, has actuado neciamente, no has guardado el mandamiento que Yahvé tu Elohim te ordenó, pues ahora Yahvé hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Versículo 14 de primera de Samuel 13, pero ahora tu reinado no será duradero. Y escucha lo que sigue. Yahvé ha buscado para sí un hombre según su corazón, al cual Yahvé ha designado como caudillo sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que Yahvé te ordenó. Tremendo, tremendo. Yahvé ha buscado para sí un hombre según su corazón. Esa es la porción de lo que significa, de lo que el rey establece, de lo que explica o cómo determina en David, en el rey David, un corazón según su corazón. Y no un corazón igual al del Eterno. Y es que leíamos solamente en el Nuevo Pacto, en el Brit Hadashah, muy mal conocido como Nuevo Testamento, allí en Hechos 13, en el versículo 15,
después de la lectura de la ley y los profetas. Miren, miren lo que viene aquí, y este es un entendimiento muy bonito porque solo leíamos una parte, y esto es algo de la porción que se asemeja o se parece o refleja eso que estaba en Primera de Samuel 13 que acabamos de leer. Lo encontramos también en Hechos 13. En el versículo 15 dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Tremendo, ¿no? Tremendo porque es Pablo en pleno Abdalá. Ya usted y yo lo entendemos, pero el que llegue por primera vez a este estudio, entienda porque no lo entendíamos. Ni idea antes quién dijo Abdalá, quién entendía, sino hasta ahora que en ese pasaje de Hechos, Shaul o Pablo hablaba o le hablaba a judíos. ¿Quién más estaba en la sinagoga sino los judíos? Nadie más iba a la sinagoga sino judíos, los que leían la ley, ¿verdad? Es decir, la Torá. Y leían también los profetas, es decir, la Haftará, ¿cierto que sí? Ya lo entendemos como la ley y los profetas, la Torá y los profetas, la Haftará. ¿Y para quién? Nuevamente, para judíos. Judíos para judíos, claro está, claro es ahora. Pero entonces, después de eso, solo como referencia, recapitulando desde nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, se paró por un segundo. Pero entonces, después de eso, solo como referencia, vuelvo y recapitulo, y recapitulando desde nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, hablaba Shaul describiendo la línea hasta Yeshua y su plan redentor justamente toca al rey David. Esa referencia, ¿verdad? Con primera de Samuel 13:14, dice Hechos 13:21, después de leer la Torá y los profetas. Luego pidieron rey, y Elohim les dio a Shaul, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y no un corazón igual al del Eterno, porque eso es un imposible. Y de ninguna manera en este plano, por supuesto. Y caminamos para alcanzar la estatura del varón perfecto. Eso está claro, eso está correcto. Eso lo vemos en Efesios 4. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de la emuná y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua. Baruch Hashem. Pero sí un corazón que lo anhele, que viva en la decisión de confiar en Él, de soportarse en Él. Eso es lo que trataba de explicar, de discernir, de discernir el corazón del rey David. Un corazón que lo anhelara, un corazón que viviera en la decisión de confiar en Él, de soportarse en el eterno, de disponer su vida en los caminos del eterno. Ese es un corazón según el de Él. Ese sí es un corazón que se ha decidido, que está decidido en la confianza y en el poder y en la voluntad del Eterno. Y lo vemos claramente, y lo vemos claramente en el Telim 41. ¿Cuál, ¿Cuál es ese corazón? ¿Cuál es ese corazón? Les pido un segundo.
Y lo vemos en el Teilim 41. ¿Cómo empezamos a determinar o cómo se puede validar este maravilloso conocimiento? Teilim 41. Lo estudiamos hace poco. Dice así el Melech David. Yo dije, Yahvé, ten compasión de mí y sáname, que he pecado contra ti. Corazón conforme al corazón del Eterno, corazón conforme al de Elohim, un corazón contrito y humillado. Pero me impresiona la declaración que está en Nehemías, y voy a tomar unos segundos para ir a ese entendimiento, para ir a ese corazón que es correcto, que es perfecto, que es único y sin igual. Está en Nehemías. En Nehemías 1 dice, dije, oh Yahvé, Elohim del cielo, a él grande y tremendo, que permanece fiel a su alianza con los que lo aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para recibir la oración de tu siervo que estoy haciendo ahora delante de ti, de día y de noche en favor de los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas escuche, Nehemías, que los israelitas hemos cometido contra ti, pecados que yo y la casa de mi padre hemos cometido, te hemos ofendido. Este es el corazón que le enamora al rey, un corazón contrito y humillado, un corazón decidido a rendirse a sí mismo, un corazón dispuesto completamente a alabarlo a él, a reconocer su pecado, a reconocer que es polvo, que es insignificante comparado con la grandeza del rey. Sigue diciendo ahí Nehemías, acuérdate de la promesa que le hiciste a tu siervo. Sí, pero, pero identifiquemos esto y que quede como parte importante de la enseñanza. Ese corazón es con el cual nos acercamos al rey, pero con ese corazón, habiendo hecho teshuva, habiendo caminado un camino de arrepentimiento, habiendo declarado nuestras faltas, entonces viene la parte de la promesa. Acuérdate, dice Nehemías 1:8, acuérdate de la promesa que le hiciste a tu siervo Moshe. Si ustedes son infieles, yo los esparciré entre los pueblos, pero si ustedes se vuelven a mí y guardan fielmente mis mandamientos, aunque sus dispersos estén en el extremo de la tierra, de allí los reuniré y los traeré al lugar que escogí para hacer establecer allí mi nombre. No cambia su promesa. Acuérdate, le dice Nehemías, no cambia su promesa, pero sí su juicio, dependiendo de la sinceridad en el corazón y en la cercanía con el Eterno, dependiendo del conocimiento de su promesa, del conocimiento real de su corazón. Se escucha mucho, seguramente lo ha escuchado usted, amado hermano, esa frase que dice, Dios conoce mi corazón, Él sabe cómo es que es mi corazón, pero no se ve por ningún lado o se ve poco la obediencia. Más bien se ven caminos conforme al propio corazón y a la propia voluntad y no a la eterna. Y entonces se sufren las consecuencias. Y es tremendo porque David se refleja porque era un corazón conforme al del Eterno, porque por la cercanía, por el conocimiento. Mire lo que dice el Salmo 119, justamente, amado hermano, si usted llega, se está llegando ahora a este entendimiento de la Torá, de la obediencia, de por qué guardar la ley, que fue mal llamada, no mal llamada, pero sí uno de los calificativos que se le dio, o una de las definiciones que solamente se le dio a la Torá. Mire por qué David era un hombre conforme al corazón de Elohim o conforme a su propósito. Mire lo que dice el Tehillim 119, que a propósito es en el cual se expresa la promesa eterna y en el cual se dibuja correcta y perfectamente
el propósito del hombre, o la intención o la dirección que debe tener el hombre. Mire el Tehilim 119, versículo 1: felices los de conducta intachable, los que siguen la Torá de Yahvé, la ley de Yahvé. Felices los que observan sus decretos, los que lo buscan de todo corazón. No han hecho lo malo, sino que han seguido sus caminos, sus mandamientos. Versículo 4: tú has mandado que se guarden diligentemente tus preceptos. Espérame, esto lo dijo David, esto lo dijo el rey David. ¿En qué momento se termina? Es decir, podría hacerse un comentario de que Yeshua ya dijo, eh, tú has si no se siguiera más la Torá, si no se siguiera más la ley, entonces Yeshua podría haber dicho, tú has mandado que se guarden diligentemente tus preceptos, pero como ya vine yo, ya no más. Él no lo dijo por ningún lado. Él no lo dijo por ningún lado y esa era la cercanía que tenía con el Eterno. Versículo 5: quisiera que fueran firmes mis caminos en guardar tus leyes, claro, porque es lo perfecto para el hombre. Entonces, dice el versículo 6: no quedaría yo avergonzado cuando me fije en todos tus mandamientos. Nos da respaldo. Eso es lo que no permite que caigamos en vergüenza. ¿Alguna vez lo dijo, amado hermano? Dios no va a permitir que caiga en vergüenza, claro, porque guardas sus mandamientos, pero permitirá la vergüenza si es que no estás obedeciendo a su palabra, porque es justamente por, por guardarlos, por fijarse en todos sus mandamientos, como dice el rey David en el versículo 6 del Tehilim, del Salmo 119. Te alabaré con corazón sincero a medida que aprendo tus reglas. Aprendiste un mandamiento, alábalo. Por eso al principio hablé de la bendición por la lectura de la Torá, porque es que de la ley de la Torá, porque es que ese se conformó en un mandamiento. Y entonces lo bendecimos, lo alabamos, le damos gloria y honra. Guardaré tus leyes, no me abandones por completo. Tremendo. Eso dice el versículo 8 del Tehilim 119. Y lo hemos hablado, lo hemos estudiado, lo hemos trabajado. Incluso hace poco repasábamos el momento en el que el Eterno le sugiere 3 castigos al rey David por su pecado al hacer el censo. Eso lo vimos hace poco en otro estudio. Y vimos cómo la expresión de la benevolencia del Eterno se expresa en todo su esplendor y da sustento y da base a este estudio, porque Él no cambia su promesa, Él es fiel, fiel a su promesa. Sin embargo, puede cambiar su juicio. Y mire la convicción de David en dejar su destino en las manos del Eterno por su inmensa e inagotable e inquebrantable promesa. Mire, esa parte está en segunda de Samuel 24. Lo invito a que vamos a segunda de Samuel 24, pues yo lo preparé, pero si usted lo quiere validar, vale la pena ir a la escritura. Dice allá el versículo 10. Dice, pero después David se reprochó por haber contado al pueblo. Tremendo, se reprochó, encontró en él un camino de maldad, no era lo que correspondía. Al principio dice que fue tentado, tremendo. Y David le dijo a Yahvé, escuche, amado hermano, la clave, escuche la clave. He pecado gravemente en lo que he hecho. Por favor, Yahvé, quita la culpa de tu servidor porque he actuado neciamente. Teshuvá, un corazón humilde. Y dice el versículo 14, David, después de la elección que le pidió el Eterno a través del profeta, le dice, David le dijo a Gad, estoy muy angustiado, que caigamos, esta ya la elección después de los 3, dice que caigamos en manos de Yahvé porque su compasión es grande y no caiga yo en mano de los hombres. Amado querido, él no cambia su promesa, pero sí su juicio dependiendo, escuche, dependiendo de la sinceridad en el
corazón, en nuestro corazón, de la cercanía que tengamos con el Eterno, del conocimiento de su promesa, del conocimiento de su promesa. Eso es realmente, y es la explicación perfecta, es del conocimiento real de su corazón. No es porque el Eterno conozca nuestro corazón, porque lo conoce completamente, lo conoce perfectamente. Lo pandito, ¿verdad? Lo pandito, que es más o menos, digámoslo, más o menos humilde, ¿cierto? Eh, pero lo profundo que nosotros no teníamos ni idea o no tenemos ni idea y está lleno de cositas bastante difíciles. Entonces, no es por el no es porque el Eterno conozca nuestro corazón. Ay, es que el Eterno conoce mi corazón y Él sabe cómo es que yo soy. No, no es porque Él conozca nuestro corazón. Amados, es por el conocimiento que tengamos de su corazón, es por el conocimiento que tengamos de su corazón para poder decir, me quedo en las manos del Eterno y no me voy a las manos de los hombres, me dispongo a su soberanía porque he pecado, porque es que, míreme esta belleza, él ve el final desde el principio. Lo identificó al rey David, no por el principio, no por el principio, sino porque habría de llegar, porque iba a llegar, porque sus días iban a estar impregnados, a pesar de todos los errores, a pesar de todos los problemas, impregnado de la convicción del Eterno, de la convicción de su respaldo, de la convicción de lo que el Eterno había prometido sobre él. Bendito sea su nombre. Se trataba, y le quiero decir para que lo recordemos. Lo dejó establecido nuestro Adón Yeshua Mashiach. Mire, lo identificó en el rey David por su llegada, pero mire, lo dejó establecido nuestro Adón Yeshua Mashiach para nosotros, para la casa de Israel, que estábamos perdidos, pero ahora Él nos está hallando. Se trata de la perseverancia de los santos. Ese es el mensaje hasta el final. Y por eso está en el final y por eso Apocalipsis 14:12 lo dice perfecto. Aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahvé y la fe, la emuná de Yeshua, porque amado, quitémonos, por favor, se lo pido y lo pido en el nombre de Yeshua Mashiach, quitémonos la idea de que ya llegamos, si hasta ahora estamos caminando, si hasta ahora empezamos. Ayer un pastor amado decía en su testimonio con toda la autoridad, un pastor, espérate, si ya fue ungido como pastor, tiene autoridad y tiene, ¿sabe qué? Tiene experiencia. Un pastor tiene experiencia. Bueno, al menos ya lo hemos determinado y los que conocemos, bendito sea el Eterno, dan testimonio del Eterno y están aquí, espérame, espérate que te digo, están aquí caminando el camino de la obediencia, y de la emuná, recibiendo las bendiciones del Eterno por la obediencia. Ayer con esa autoridad, espérate, dice, en términos de la fe, ¿verdad? Dice, yo apenas acabo de dejar los huggies y sabemos que los huggies son pañales. Yo acabo de dejar los pañales, queriendo significar que a pesar de los años, la carrera aún empieza, la carrera está en curso, pero no ha terminado, porque ¿quién llegó para que la pueda haber corrido sin esfuerzo, sin esfuerzo? Solo Pablo, solo Rab Shaul con tremendo testimonio. Obvio, por supuesto, no lo dijo Yeshua porque él fue la expresión perfecta y correcta del ejemplo que teníamos que seguir y que tenemos que seguir hasta el final. Por eso dice allí, guardan sus mandamientos y la emuná de Yeshua. Es la emuná de Yeshua que la tenemos que guardar. Y Pablo se hizo uno de los primeros ejemplos, ¿verdad? Uno de los primeros ejemplos. Y dijo, y tremendo porque solo Pablo, solo Shaul con tremendo testimonio, siendo quien era, como dijo él, habiendo predicado a muchos y muchos no para ese tiempo solamente, sino hasta nuestros días, solo él pudiera decir, he corrido la carrera, tremendo, y aquí termino. Mire el consejo
tan tremendo, tan poderoso, tan verdadero, porque es que es inmenso, es poderoso. Solo Pablo y la Escritura lo permite ver, lo permite evidenciar, porque él es poderoso, Él es maravilloso. Eh, y me llevaba justamente el Rey Eterno a poderlo determinar, a poderlo esbozar. Y aquí está un consejo, amado hermano, para ti y para mí. Eh, Revise y valide la obra, sus obras, y revise y valide la obra y confróntelo con su experiencia. Y démonos cuenta que apenas estamos empezando. Y no se trata del principio, no se trata del principio, amado hermano, sino de haber prevalecido, de haber perseverado, de haber permanecido, de haber permanecido. Segunda de Timoteo 4 dice, este es el ejemplo, este es el ejemplo, este es el consejo, no, este es el consejo, bueno, sí, y el ejemplo, por supuesto. Segunda de Timoteo 4. Te requiero delante del Elohim y del Mashiach Yeshua, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto en su manifestación como en su reino. Escuche el consejo. Predica la palabra, mantente dispuesto. Predica la palabra si eres predicador, si tienes una función de predicador, pero si no, mientras tanto, hazlo con tu testimonio, que seguramente te va a llegar la oportunidad para predicarlo con la palabra. Te van a preguntar y vas a poder predicar porque estás preparado, estás dispuesto. Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera del tiempo. Convence, reprende, convence con tu testimonio, reprende con tu testimonio y exhorta con toda paciencia y enseñanza con tu testimonio. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien, teniendo comenzón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones y a la vez apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Escuche, pero tú, le dijo a él, y aquí él se lo dice a usted, y me lo dice a mí también, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, parte del testimonio, pero parte de la carrera, pero parte de la perseverancia. Ocúpate en anunciar la buena noticia, cumple tu ministerio. ¿Qué ministerio te han dado, amado? ¿Qué servicio tienes? ¿Qué servicio tienes? ¿Qué ministerio tienes en tus manos para que puedas anunciar la buena noticia? Porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Versículo 7, versículo 7 de segunda de Timoteo 4, amado hermano, mire el consejo. He peleado la buena batalla, solo hasta allá. He acabado la carrera, he guardado la émuna. Bendito Abacados, bendito poderoso, bendito Rey. Pon en nosotros, amado poderoso, las características de tu corazón. Porque no es porque tú conozcas nuestro corazón, porque lo sabes de sobra, sino es porque nosotros conozcamos el tuyo y seamos conformes, para que seamos fieles como tú eres fiel y permaneces fiel hasta la muerte, Rey. Hasta ya lo hiciste, poderoso Santo. Te hiciste carne y venciste. Fiel, firme a tu promesa, pero fiel y firme a tus mandamientos, a lo que habías dictado y a lo que habías determinado. Un corazón sincero, danos, poderoso. Danos un corazón humilde para reconocer nuestras faltas, no para decir no he hecho, sino para decir, a pesar de lo que he hecho, a pesar de lo que he hecho, continúa la aflicción. Padre, perdóname, porque la arrogancia no permite que reconozca mi error y vuelva a ti, poderoso Santo, y me deje en tus manos, y entonces tú, en tu maravillosa misericordia, determines para mí tu bondad, como lo prometiste, Rey, como lo prometiste, porque me humillo delante de ti, poderoso. Revélame, por favor, revélame cuál es mi falta, que no permite que yo avance, que no permite que yo obtenga esa bendición, Padre, que tú tienes guardada para los justos, poderoso Santo. Quiero estar en tus atrios, quiero estar en tu presencia, Padre, pero hay algo en mí, hay arrogancia en mí, hay humildad y hay falta de humildad en mí, Padre, porque digo,
Ya lo he hecho todo, ya lo he hecho todo, pero sigo viviendo la consecuencia, Padre poderoso. Por favor, pon en mí un corazón conforme al tuyo, Rey, para que me pueda acercar a tu fidelidad, porque tú permaneces correcto, porque tú eres justo para siempre y lo que he vivido me lo merezco, Padre, pero tú, en tus manos quiero estar, en tus manos quiero estar, por favor, que caiga yo en tus manos para que la consecuencia no caiga tan fuerte sobre mi vida. Rey soberano, revélame, por favor, esa falta que no te he confesado, que no he podido llegar así como el rey David llegó, porque él cometió pecado. Sin embargo, Yeshua Mashiach no cometió pecado y lo cargó todo para que nosotros, en sus fuerzas, pudiéramos llegar a esa conclusión de nuestra falta y podamos hallar perdón, porque nos acercamos a ti en Teshuvah, en arrepentimiento genuino, poderoso, y permítenos tener un corazón valeroso, arrojado, decidido por tu palabra, que guarde tus mandamientos, que guarde tu palabra hasta el final y que podamos decir juntos, pero delante de tu presencia, he guardado la emuná, he guardado la emuná, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera conforme a tus mandamientos. Bendito sea Rey tu nombre. Gracias, poderoso, gracias por regalarnos este entendimiento. No es porque tú nos conozcas, es porque nosotros te conozcamos a ti, es porque más nos acerquemos a ti, es porque más nos cobije tu palabra, el conocimiento de tu promesa, bendito Rey. Y entonces, decididos en el camino de la emuná, podamos tener la bendición detrás de la obediencia. Bendito y poderoso, en el nombre de Yeshua Mashiach. Gracias, Rey. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata vetoheinu. Baruch atah Adonai nuten a Torah. Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno donador de la Torá. Amén. Beshem Yeshua Mashiach, en el nombre y por los méritos de Yeshua Mashiach. Amén y amén.